Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Hoy estamos en nuestro día 116 y vamos a orar. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta lectura. Danos sabiduría, Señor, ilumina nuestras mentes, ayúdanos a entender con mayor claridad tu palabra, pero sobre todo a ponerla en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Salmo 73. Salmo de Asaf. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercamiento a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Salmo 77. Al músico principal para Jedutún, salmo de Asaf. Con mi voz clamé a Dios clamé, y él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas
Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. Sela. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron los rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por manos de Moisés y de Aarón. Salmo 78. Másquil de Asaf. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con su Dios. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni siquiera andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo en los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo, y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún. No dieron crédito a sus maravillas, por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Y los hacía morir. Entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Altísimo mismo, y el Dios Altísimo su Redentor. Pero les lisonjeaba con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso,
perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel y no se acordaban de su mano. De día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y las labores a la langosta. Y sus viñas destruyó con granizo y sus higueras con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito de Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos con cuerdas, repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío, y su gloria en su mano del enemigo. Entregó también a su pueblo a la espada, y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, y les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió a la tribu de Efraín, sino que escogió a la tribu de Judá, el monte de Sión al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo, para que apacentasen a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Para reflexionar, Asaf es una figura destacada en la historia bíblica que aparece tanto en el libro de Primera de Crónicas como en algunos salmos, incluido el Salmo 73. En Primera de Crónicas, Asaf es mencionado como uno de los líderes de adoración designados por David para ministrar a su templo. Su papel incluía dirigir a los levitas y músicos en la adoración a Dios. Además, Asaf es reconocido por su habilidad poética y musical y se le atribuyen varios salmos. Es por eso que hoy veremos algunos de sus salmos y su relación con Primera de Crónicas. Hoy empecemos haciéndonos algunas preguntas. Sabemos que Dios es bueno, pero ¿qué tal se ve reflejada en nuestras vidas esa verdad? Sus bondades en el pasado son una fuente de esperanza para nuestro presente y para nuestro porvenir. Los salmos de Asaf son pasajes favoritos de la Biblia, pues el Señor los usa una y otra vez cuando experimentamos inciertos y luchamos al no confiar en Dios.
Esta es tan común en la vida de los creyentes. Luchamos por no poder ver la bondad de Dios en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, en la vida de las personas que nos rodean y que amamos profundamente, en las personas cercanas a nosotras que no son salvas. En general, luchamos por ver la bondad de Dios en su perfecta voluntad para nuestras vidas y olvidamos las maravillas que ha hecho a nuestro favor. El Salmo 73 y 77 nos llevan a ver algunas cosas que podemos aprender para nuestra vida práctica diaria. Primero, Dios es bueno a pesar de nuestra falta de fe en su bondad. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Salmo 73:1. Este salmo comienza afirmando que Dios es bueno. El salmista sabía y escribe en los siguientes versículos sobre sus vacilaciones y falta de contentamiento de lo que Dios estaba haciendo en su vida, pero él pudo finalmente afirmar que Dios es bueno. A pesar de las circunstancias, de la falta de fe y de la falta de gozo en la providencia y voluntad de Dios, esta es una verdad inalterable. No importa cómo veamos las circunstancias de nuestra vida y la de las personas que nos rodean, no importa cómo veamos este mundo caído o cómo va precipitando hacia el mal, hay una verdad inalterable. Hay una verdad inalterable y necesaria. Y es eso que nos debe de traer seguridad, que Dios es bueno, siempre. Él nos conoce, conoce nuestras necesidades. ¿Y quién mejor que Él para proveer para ellas y guiar nuestras vidas? Cualquier cosa que Él permita es para nuestro bien. Número 2. La causa de la falta de fe en su bondad es un incorrecto punto de referencia. ¿Por qué dudamos tanto de la bondad de Dios en nuestro corazón? Hemos dicho incontables veces que Dios es soberano, que Él tiene el control de todas las cosas, que todo lo que Él hace obra para nuestro bien, y aún así dudamos de su soberanía y su bondad en el día a día, cuando comenzamos a ver sombras en medio de nuestros días soleados. Dice el salmista que estuvo a punto de tropezar y casi resbaló. Asaf seguramente se dio cuenta de que estuvo a punto de soltar la mano de Dios y dejarse ahogar por la desesperanza, pero él entendió cuál era la raíz de su problema. Tuvo envidia de los arrogantes, de la vida de los impíos. Comenzó a definir a los impíos como su punto de referencia y comparación. El salmista envidiaba a otros la prosperidad que tenían. Parecía que no tenían congojas en su muerte y que no pasaban trabajos arduos como todos los demás. No parecía que tuvieran problemas. La soberbia los caracterizaba. Eran violentos, burlones, hablaban en contra de Dios. Por otra parte, Asaf creía que él tenía tantos problemas que los veía como castigos. Las circunstancias de su vida parecían tan injustas y difíciles de sobrellevar. Él osó decir que en vano había buscado la rectitud y la pureza de su corazón. No le iba bien como a los impíos. Para él, Dios tenía mano dura, veía la maldad de los impíos y no hacía nada. Dios era más bueno con ellos, o al menos eso era lo que él pensaba. Lo que sucede es que en lugar de ver la bondad de Dios, Asaf enfocó su vista en las circunstancias y consideró que tenía más dolor y pruebas que los demás, hasta que comenzó a sentir lástima por sí mismo. ¿Te ha pasado? El Salmo 77, Asaf escribió sobre sus dudas de la mano del Señor a su favor. Parecía ser que el Señor ya no tenía misericordia, que estaba airado y sus promesas ya no eran latentes para él. En su corazón sentía que Dios se comportaba ahora diferente. Lo cierto es que podemos vivir en un sentir de injusticia porque tratamos de mantener la pureza de nuestro corazón y reclamar a Dios ese buen comportamiento en medio de nuestros días grises, como si Dios nos debiera algo. Él no nos debe nada. Al contrario, le debemos nuestra vida, nuestra salvación, nuestra esperanza futura. No somos nadie sin Él. ¿Cómo es capaz nuestro corazón de decir que en vano hemos seguido al Señor y buscamos hacer su voluntad si Él no nos llena de favores y misericordias inmerecidas día con día?
¿Cuántas veces hemos quitado nuestra vista de Cristo y hemos distraído al compararnos, al dudar de la bondad de Dios y comenzamos a tener falta de contentamiento? ¿Qué sucede? Nuestro punto de referencia está equivocado. Nuestra perspectiva de la vida está averiada. Necesitamos la perspectiva divina. Número 3. El resultado de la duda en la bondad de Dios es la amargura. La amargura nos hace perder gozo, nos ciega, nos volvemos torpes, sin entendimiento. No podemos ver la bondad de Dios. ¿Qué peor cosa podemos hacer como hijos del Señor que cegados por la visión terrenal no podamos ver la bondad de Dios y su abundante gracia derramada en nuestras vidas? Dios nos da de su sabiduría para entenderlo, con muchos límites por nuestra mente tan finita, pero nos permite vislumbrar cada vez un poco más cómo es Él, cómo es su carácter, cuál es su voluntad. Sin embargo, nos conformamos con tan poco, nos envolvemos y enfrascamos en nuestras circunstancias terrenales que no nos permiten ver la claridad de su bondad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay esperanza para nuestros corazones. Número 4. La solución a nuestra falta de fe en la bondad de Dios es habitar en su presencia y tener un continuo deseo de Cristo por sobre todas las cosas. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Salmo 73, 17. Estar continuamente en la presencia de Dios, escudriñando su palabra, meditando en el Evangelio y hablando con Él en oración. Eso es lo que nos pone en la perspectiva correcta para ver las cosas. Es como ponerse unos lentes espirituales y ver a través de ellos la manera como Dios ve las cosas. El salmista comprendió que todo se trata del fin de nuestras vidas. Hemos sido redimidos y rescatados de la condenación eterna. La misericordia de Dios ha tenido para nosotros La misericordia que Dios ha tenido para nosotros pasa por encima de cualquier circunstancia adversa que podamos atravesar. Pasa por encima de cualquier punto de comparación con otras personas. Dios nos ha dado salvación y aún la salvación continúa y aún la salvación continua del desvío constante de nuestro corazón. El Salmo 77 también nos menciona que Asaf volvió en sí en medio de sus dudas, se acordó de las obras del Señor en el pasado, meditó en todo lo que él había hecho y ahí también está la bondad de Dios. A los impíos, Dios los pone en lugares resbaladizos, son destruidos de repente. A los puros de corazón, Dios siempre los toma de la mano derecha y está ahí presente. Lo que Él permite en nuestra vida es para nuestro bien. Romanos 8:28. Para forjar nuestro carácter, para hacernos más como Cristo. Y en el proceso no nos abandona, nunca se va. No por una pureza a partir de esfuerzos personales, sino porque Cristo ya nos ha hecho santos por su obra a nuestro favor. Cuando el salmista se dio cuenta de estas cosas, explotó en alabanza, reconociendo que no había Dios como él. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Aún así, el salmista sabía que su carne y su corazón podían desfallecer, pero Dios sería su fortaleza. Él sabía que podía ser tentado nuevamente y fallar en confiar en la bondad de Dios, así como lo hacemos nosotros. Pero el consejo de Dios sería su guía. Recordó lo que nosotras debemos recordar todos los días, el Evangelio, la esperanza segura que tenemos por los méritos de Cristo de ser recibidos en su gloria y estar unidos a Él por la eternidad. Supo que estar cerca de Dios era su mayor bien, hacer de Dios el Señor soberano, un refugio que le daba una seguridad y contentamiento en su vida que se traducía en contar la obra de Dios. Ahora, en lugar de pensar que todo era dolor, azotes y sufrimiento, el salmista tenía mucho que contar sobre la bondad de Dios. Qué cambio tan radical, ¿verdad? De una perspectiva correcta de su posición como hijo de Dios y su bondad derramada en su vida. Ya no había quejas ni envidias, sino tantas obras que contar del favor de Dios. Es por eso que el Salmo 78 podemos ver la enseñanza del salmista Asaf para el pueblo.
Él no se detuvo a contar todo lo que el Señor había hecho en medio del pueblo, que sus padres les habían contado. Entonces urgió al pueblo a no ocultar todas estas obras portentosas de Dios a sus hijos. Ellos debían contar todas sus maravillas, pues ese también era un mandato del Señor. Esto los llevaría a confiar en el Señor y a guardar sus mandamientos, de tal manera que no fueran como sus padres que se habían rebelado en contra del Señor y le habían sido infieles y rehusaron andar en sus caminos. Asaf hizo un recuento de todo lo que habían olvidado, todo lo que el Señor había hecho desde que salieron de Egipto, cómo los había llevado como un tierno y buen pastor. Y a pesar de su corazón tan necio, el Señor seguía teniendo misericordia de ellos y los perdonaba, a pesar de lo que lo entristecían. Él los llevó hasta la tierra prometida y les repartió sus tierras. Así nos sucede continuamente a nosotros, pero tenemos que voltear atrás y recordar las bondades de nuestro Señor a nuestras vidas, desde el momento que nos rescató de la esclavitud del pecado y de la muerte. Recordar que Dios es nuestra roca, el Dios Altísimo es nuestro Redentor. Para meditar. No veas a través de las sombras, sino a través del destello constante de la bondad de Dios en tu vida, por lo que Cristo ha hecho por ti, por el continuo deseo de Dios de perfeccionar la obra que ha comenzado en tu vida. No tomes puntos de referencia incorrectos. Mira a Cristo, reconoce su bondad, abrázala y no la calles. Que todos puedan ver en ti que Dios es bueno. Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día número 116. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.